el mensaje que traemos. Lo he titulado La iglesia no pasará la gran tribulación. No, pues bueno, lo he titulado, voy a enseñar sobre el tema de la iglesia no pasará la gran tribulación. De una manera podría decirlo yo, no pasará la gran tribulación porque yo lo digo, pero se los quiero probar también por las escrituras, que según lo que nuestro Rey y Salvador Jesús ha dejado o han escrito sobre él, encontramos que su iglesia, por eso hablo claramente, la iglesia de nuestro Señor Jesús. Hay muchas iglesias que les tocará pasar la gran tribulación y no habrá salvación para ellos. O de pronto después de la tribulación algunos queden, no sé qué hará Dios con ellos. Pero estoy hablando de la iglesia de nuestro Señor Jesús. La iglesia de nuestro Señor Jesús le conoce, se entrega a él, se bautiza en su nombre, recibe el Espíritu Santo y le adora todo el tiempo que esté en este cuerpo y cuando salga de él. Bendito sea su nombre. Encontramos puntos importantes al inicio de las escrituras donde podemos hacer comparaciones y miramos en el diluvio. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y según dicen las escrituras, Enoc vivió 360 años, 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. En ese punto también hay parte importante que dice, todo el que se desaparece se lo lleva a Dios. Hay gente que está buscando a sus familiares y no se los ha llevado Dios. Por eso cuando Pablo escribe la carta a los hebreos da la especificación. No todo el que se pierde se lo lleva a Dios. Dice, por su fe no fue llevado en vida para que no muriera y ya no le encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice, o da testimonio, que antes de ser llevado o levantado, no había agradado a Dios. Hebreos 11:5. O sea que Pablo da la definición que no todo el que se desaparece se lo llevó Dios. Decimos que no se lo llevó Dios porque dio testimonio que agradaba a Dios y dicen las escrituras que vivió de acuerdo a lo que Dios mandaba hacer. Miramos en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, no era un hombre justo, temeroso de Dios. Dios lo llamó y le dijo que construyera un arca y miramos que en esa se salvó él y su familia. Encontramos que hay dos hechos, uno antes del diluvio y uno dentro del diluvio. Podemos sacar la tipología de que Enoc se refiere como la iglesia que fue sacada antes y encontramos que Israel fue, como se dice, luchando y pasó el diluvio. Así la iglesia es levantada antes y de ahí Israel pasa la gran tribulación. Es una tipología que dan las escrituras acerca de lo que Dios ha hecho con su pueblo. Y también miramos que Dios en todos los casos ha defendido a su pueblo y sacado a su pueblo o sacado a sus siervos de conflictos grandísimos. En Génesis 19 se encuentra la historia de Lot, el criado de Abraham. Encontramos cómo Dios manda a dos ángeles y sacan a Lot y su familia, al último, digamos, y sus hijas, y después es que destruye a Sodoma y Gomorra. O sea que encontramos que Dios no está dando el mismo castigo a sus siervos que a los rebeldes. Y encontramos también que nuestro hermano Pedro relata sobre Lot y dice cuál era la situación de él. Segunda de Pedro 2:7. Dice, y si libró a Lot el justo oprimido por la nefanda conducta licenciosa de aquellos hombres disolutos, este hombre justo que vivía entre ellos sufría en sus adentros a causa de las maldades que día tras día tenían que ver y oír.
o sea, no participaba. Veía y oía qué conducta la que tenía un pueblo. Entonces, miramos que Dios siempre ha hecho exenciones entre el malvado y el justo. Hay un verso en la Biblia que dice que no habrá excepción para Dios, es en el castigo. Todo el que peca tiene que ser castigado. No hay excepción. También encontramos en los tiempos de que Moisés lucha para sacar el pueblo de Israel de Egipto, cómo cayó granizo en unas ciudades de los egipcios, pero en Gosen, donde vivía el pueblo de Israel, no pasó nada. Encontramos también en la muerte de los primogénitos. Egipto sufrió la muerte de los primogénitos, Israel no sufrió nada. Entonces encontramos la diferencia que ha hecho Dios entre su pueblo y los demás pueblos. Lo otro que miramos también es que la iglesia de Jesús es el cuerpo de él. Nosotros somos su cuerpo, como dice Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, lo veo yo imposible o ilógico que Dios llegue y salve la cabeza y deje el cuerpo. Que el cuerpo pase la gran tribulación, pero la cabeza no. Es como el que diga, tiene esposa, no, pero la esposa sufre y yo no. Entonces, vemos el conjunto de lo que quiere Dios hacer. Entonces encontramos que la iglesia de nuestro Señor Jesús es levantada antes de la gran tribulación. Hay un punto importante en Tesalonicenses, cuando Pablo le está enseñando a los tesalonicenses sobre en los tiempos del fin, según de Tesalonicenses capítulo 2, voy a leer aquí unos cuantos versos. Dijo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os acostumbréis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hay un tiempo hasta que no se manifieste el falso profeta o el hijo de perdición, no encontramos que la iglesia todavía no se ha levantado, que nadie los engañe en este punto. Y encontramos que por qué no ha todavía tomado su reinado este falso profeta, es porque no se le ha cumplido el tiempo. Tiene algo que en la tierra todavía lo detiene, ese Pablo. ¿Qué es lo que detiene el reinado del falso profeta? Es el pueblo de Dios o el poder del Espíritu Santo. En Daniel capítulo 12 usted puede encontrar que a Daniel le dicen que hasta que sea quitado el poder del pueblo santo de la tierra, todas estas cosas van a suceder. Y a Daniel le mostraron todo lo que es el Apocalipsis, la región de Juan, y encontramos todo lo que va a sufrir Israel. Pero dice, ¿cuándo será esto? Dijo, hasta que no se ha quitado el poder del pueblo santo sobre el planeta Tierra. Y el poder del pueblo santo es el Espíritu de Dios en su iglesia, o Dios en su iglesia. Mientras esté esto acá, el falso profeta puede hacer reunir, o menos ahorita reunió la mayoría de las religiones. Miramos que se acerca el fin. La mayoría de las religiones firmaron el ecumenismo, de las que usted menos piensa, de las que usted asiste y no le han dicho nada. Se unieron todos a la Iglesia Católica. Se unieron los musulmanes, se unieron los hasis, se unieron el pentecostalismo, se unieron cantidades de cosas y muchos no lo saben. ¿Por qué? Porque van al punto de hacer una religión mundial. O sea que una relación mundial, una relación del mundo. Y esa no es la iglesia de nuestro Señor Jesús. Ellos sí tienen que predicar que la iglesia va a pasar la gran tribulación, porque es una religión del mundo y se unieron a la religión del mundo. Porque quieren tener dominio, mando y autoridad en este mundo. Y ser dominados por el mundo, aunque ellos piensan que lo dominan. Nosotros, como el pueblo de Dios, iglesia escogida de Jesús, sí dominamos sobre el mundo. Porque el poder del Espíritu Santo está sobre todo poder terrenal.
Y a nosotros nos han dado la autoridad de ¿qué? De juzgar o de dar juicio al planeta Tierra. Pero hay muchos que han cambiado el poder de Dios por pertenecer al mundo y sentirse con los reinos del mundo que los apoyen. Bueno, encontramos también en Revelación de Juan cómo empieza el libro. Encontramos que el libro empieza con algo que se abre, o sea, el levantamiento de la iglesia empieza con algo que se abre en el cielo. En Apocalipsis 4:1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablar conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, hay un suceso después que se ha quitado el poder del pueblo santo, se ha levantado la iglesia de Jesús. Hago énfasis, de Jesús. Porque el imperio tiene iglesia, los países tienen iglesia, las mujeres tienen iglesia, el diablo tiene iglesia, los hombres tienen iglesia y ahora todos los que se unieron a la iglesia universal. Hasta los católicos salieron ganando porque en muchos países ya es iglesia católica pentecostal. Entre comillas, vamos bien. Entonces encontramos que en Apocalipsis 4 se dice que se levantó la iglesia. Dice, pero ¿cómo sabe usted que se levantó? Dice, se abrió una puerta y después de esto sucederán muchas cosas más. Antes no. En el capítulo 5 encontramos que la iglesia ya está en el cielo. Apocalipsis 5:9 y dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tus sangres nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea, encontramos que eran de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. O sea, hace énfasis de su iglesia que es tomada de entre los gentiles, o sea, de todos pueblos, de todas las naciones, y es un número incontable. Si lo comparamos con Apocalipsis 7, encontramos el mismo texto con el número incontable de los que están en la presencia del Cordero. Si vamos a Apocalipsis 7:9, lo dice de esta manera. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y ahí es donde leímos el texto, la pregunta de dónde han salido, y el ángel le dice, muchas versiones bíblicas lo dicen, han salido de gran tribulaciones y de muchas tribulaciones. Esta versión lo dice diferente y dícele, Señor mío, tú lo sabes. Y respondió esto, esos son los que salieron de grandes aflicciones. También muchos lo escribieron de grandes tribulaciones, pero no dice de la gran tribulación. Y si es una tribulación lo que viene adelante, para eso encontramos que ya la iglesia está en el cielo. Está con Jesús. Mientras sucede acá todo el tormento, aproximadamente unos 7 años, encontramos que son los 7 años que tienen las bodas del Cordero. Pero tenemos que entender bien las escrituras y no confiarnos en lo que dicen los demás, porque sí miro que hay muchos que ya abandonaron a Jesús y siguieron sus propios pensamientos y tienen sus propias iglesias. ¿Cómo le van a decir que la iglesia se va a levantar antes de la gran tribulación si ellos no tienen autoridad y poder para levantarla? Tienen que concientizar a sus seguidores que sí van a pasar la gran tribulación, que todos se tienen que morir y se levantarán de pronto después del milenio. No lo sé qué forma da, porque para pasar la gran tribulación se tendrían que morir todos y se morirá la tercia parte o la tercera parte de los seres humanos del planeta Tierra.
Y si ponemos que hayan unos 70 billones de personas, lo dividimos en 4 pedazos, y si son 8, nos quedarían de a 200 billones, entonces hay unos 250 billones quedarán, y yo no sé si tú te logres quedar en ese poquito y pases la gran tribulación, porque la gran tribulación la pasan pocos. No se haga ilusiones que la gran tribulación la pasan muchos. Es tiempo de dificultad, de destrucción, de que el ser humano no quiere darle a conocer a los seres humanos la magnitud del castigo que viene y qué es lo que se va a mover en este planeta Tierra. Muchos pensarán que se quedan. Me voy para el aire, hago una casita debajo tierra. No. Según las escrituras dice que este planeta Tierra desaparecerá. Dice que las estrellas caerán del cielo como la higuera deja caer sus frutos sacudida por un fuerte viento. Y las estrellas, según la ciencia, dice que están a millones de kilómetros de la Tierra. O sea que no se va a destruir el planeta Tierra únicamente, se va a destruir toda la galaxia. ¿Por qué? Porque dice que el sol no dará su luz, se oscurecerá, y el sol está en el centro de la galaxia. O sea que no se haga ilusiones que se va para otro planeta, porque todo va a ser destruido. Únicamente hay esperanza si podemos ser levantados en la iglesia, o los que ya están en el seno de Abraham o esperando el cuerpo celestial, que ya hacen parte de la iglesia. Pero nosotros los que vivimos debemos tener mucho cuidado con tantísimos engañadores y falsos profetas que hay en este mundo, que todavía Satanás no ha puesto todo su dominio para acompañarlos a ellos y hacerlos a ellos lo que ellos quieren, porque todavía hay un poder. Aunque somos poquitos, todavía hay un poder en la tierra que lo detiene. Porque la mayoría de grupos enormes no tienen el Espíritu de Dios o no son iglesia de Jesús. Si vamos con los primeros, están los musulmanes, que son muslim, que hay países completos que son por ley. Y el que no sea, y todo lo que se imponga por ley en esta tierra, no es de Dios. Porque este mensaje de salvación es por amor y nos entregamos con amor. Yo le sirvo, me entrego a mi Señor Jesús y le sirvo porque lo amo. ¿Y por qué lo hago? Porque Él me amó primero. Pero cuando alguien te obligue, ya eso no es de Dios. Y hay muchos que están obligados y amenazados a estar en una iglesia que no es de Jesús. Porque Jesús no amenaza ni obliga a nadie. Y en eso, si empezamos a contar de las más grandes, encontramos que si es por cantidad de personas, me parece que la segunda es la católica. Y la tercera es el pentecostalismo. Y vamos con la cuarta y encontramos, porque no es por la cantidad, sino por a quién pertenece. La iglesia de Jesús es diferente a las iglesias de los estados y del mundo. Las iglesias de los estados esperan el apoyo del Estado, están registradas en el Estado y hacen lo que el Estado diga o lo que el imperio diga. Nosotros estamos registrados en el cielo, somos desconocidos en el mundo, aborrecidos por la mayoría de religiones, pero tenemos quien nos defienda y estamos anotados en el libro de la vida y sabemos que Jesús es nuestro defensor y aquí está con nosotros el poder del pueblo santo. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que les doy un pequeño repaso para que tomen en cuenta todos los acontecimientos que han habido y que habrán antes de ser levantada la iglesia y después de ser levantada la iglesia. Miramos que antes de ser levantada la iglesia encontramos cómo Dios hizo la diferencia entre Enoch y el resto que se ahogaron en el diluvio, hizo la diferencia entre Noé y el resto, y miramos la diferencia que hace Dios entre su pueblo de Israel y Egipto. O sea que son diferencias grandes. Y miramos también cómo por medio de los profetas da a entender que hasta que no se ha quitado el poder del pueblo santo, no se manifestará el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Entonces encontramos que Pablo también explica lo mismo. No se manifestará hasta que se ha quitado el poder del pueblo santo o a lo que lo detiene, que está en el medio, para que él se manifieste. Y entonces miramos, no se levantará la iglesia, no
no se levantó la iglesia, sino si se levantó a la iglesia ya tenía que estar estinico montado en su reino. Y en Apocalipsis encontramos cómo está el orden. En Apocalipsis 4 encontramos se abre una puerta, se levanta un pueblo, porque no se abre una puerta para quedarse abierta. Encontramos en Apocalipsis 4:1, en 5:9 encontramos que la iglesia está en el cielo, y en el 7:9 encontramos que la iglesia está en el cielo y todavía no ha empezado la gran tribulación. Es importante tener esto en cuenta para tener nosotros confianza en el Dios que tenemos, de que Él está con nosotros y que Él cumple sus promesas. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que los dejo hasta acá, reflexionen, escudriñen las escrituras y miren bien a qué iglesia pertenecen, si es a la de Jesús o es a la del imperio, la del Estado. No sé cuántas hay, pero innumerables. Y hay muchos que iban caminando bien y abandonaron a Jesús por las fuerzas de este mundo. Mira bien que no te dejen esas, porque la importancia es no pertenecer a un grupo, sino ser salvos de la ira venidera y no ir a condenación. Bendito el nombre de Jesús. Así que la paz de Jesús sea con todos ustedes.